A ver, quiero hablar de un tema que me parece importante y que creo que se ha desvirtuado un poquito, que es el tema del chismecito histórico. Porque a mí me encanta el término chismecito histórico. Y lo digo mucho en mis entrevistas y presentaciones, en mis cenas con historia, vayan. Pero el punto aquí es que hay algunos historiadores, algunos académicos, algunos divulgadores que no les encanta que usemos la palabra chisme con la parte de historia. Les voy a explicar por qué a mí sí me gusta. A ver, yo cuando estoy investigando algún tema, cuando me meto a alguna vida, alguna biografía, cuando estoy realmente metido en estos documentos, yo digo que lo que hago es justamente pues meterme al chisme, porque la mayoría de estos documentos, bueno, ustedes saben cómo escribo, ¿no? Me meto a pues a la vida de estos personajes, pero la vida íntima, la vida personal, la relación que tenían con sus amigos, con su familia, a su infancia, a sus destierros, a pues generalmente todo lo que no vemos en su vida pública o todo lo que no aprendemos en la escuela. Entonces, cuando yo estoy investigando justamente estos momentos, pues me queda este asunto de, a ver, estoy leyendo un diario o estoy leyendo una carta personal. Cuando estaba escribiendo, querido don Benito, estaba leyendo la correspondencia real entre Benito Juárez y Margarita Maza, y el punto aquí es que cuando se escribieron esas cartas, pues básicamente eran únicamente para los involucrados, ¿no? Para que cualquiera de ellos dos la viera y nada más. Y aquí estoy yo, 150 años después, leyendo estas cartas, ¿no? Recreando estas vidas, recreando estos momentos, para luego compartirlo. Entonces me estoy nutriendo de temas privados, de anécdotas, de historias que finalmente voy a compartir y que sí van acompañados de una investigación, de una parte histórica donde va a hablar de contextos o de geografía, o que sí tengo que ponerlo todo en fechas frías. En algún momento tengo que hablar de eso para que pues el lector entienda hacia dónde voy o de qué carambas estoy hablando en algún momento, sobre todo cuando hay que explicar cosas. Pero al final del día, pues todas estas anécdotas e historias pues son de vidas ricas, de vidas personales, de vidas como la de cualquiera de nosotros. Me estoy nutriendo de ellas y las voy a compartir, y perdón, eso es chisme. Las personas podrán estar muertas desde hace un siglo, dos, tres, cinco, pero yo me estoy nutriendo de esa información para compartirla, para darla a conocer, y tengo que hacerla interesante, y tengo que contarla desde una perspectiva donde digan, uy, el chismecito está sabroso, ¿no? Porque además pues hay que hacer la historia interesante. ¿Y cómo haces la historia interesante así? Entonces, todos tenemos o tuvimos una maestra de historia en la escuela que nos fue contando la historia, ¿no? Que fue haciendo pues eso, lo mismo que estoy haciendo, contando el chismecito. Y muchas veces nos quedamos muchísimo más con eso, ¿no? Con la maestra que nos contaba de Carlota cuando estaba loca en Roma y que no podía, o no quería beber nada, ¿no? Porque decían que le iban a envenenar. O de Madero cuando se subía al avión, porque es el primer presidente, ¿no? Mexicano en subirse a un avión. O sea, ese tipo de historias o anécdotas que finalmente nos quedamos mucho más con eso que con el tema de voy a tener que repetir eh, ad nauseabundum esta fecha hasta que me entra en la cabeza y pueda pasar un examen. Y entonces lo que pasa es que luego tenemos a esta gente que están entrevistando por la calle y les preguntan qué pasó un 15, bueno, un 16 de septiembre o un 20 de noviembre, y no tienen la más remota idea, ¿no? Pero pues sí te pueden hablar de Mamá Carlota, o te pueden contar de estos chismecitos que finalmente pues es con lo que te quedas, es parte del pasado, es la humanidad del pasado. Entonces sí, quizás el chismecito histórico suene un poquito degradante desde fuera, pero a la hora de que nos metemos a decir, es que vamos a hablar de las personas, vamos a hablar de los contextos, vamos a revelar cómo eran o cómo pensaban, cómo era su infancia, cómo murieron, todo este asunto que es tan rico, tan interesante y tan maravilloso, que finalmente pues es lo que nos gusta y es con lo que nos quedamos, y es lo que nutre toda esta maravillosa ficción histórica que nos gusta tanto a los que la escribimos y la leemos y que la compartimos. Entonces,
Yo sigo a favor del chismecito histórico y espero que ustedes también. Díganme acá abajo en los comentarios porque pues voy a seguir pegado a este chismecito histórico sabroso porque para mí es lo más interesante.